hay tristeza que aguante, toda tiene que salir, el fuego santo cayendo. Dios les bendiga, mis hermanos, la paz del Señor con todos ustedes, en el nombre de Jesús. Bueno, Dios es bueno y para siempre es su misericordia, dándole las gracias al Señor, porque nos permite una vez más poder hablar de su palabra, poder enseñar de su palabra, amén, que es lo más importante que podemos hacer, que Dios nos ha dado, amén. Están preguntando por ahí para adquirir los libros escritos por el pastor Freddy Delgado. Bueno, hermano, yo solo los entrego en formato PDF. Se llama Haciendo Discípulos. Haciendo Discípulos, amén. También tenemos el primer libro, Paso Indispensable para la Salvación. Paso Indispensable para la Salvación, en el nombre del Señor Jesús. Y por acá tenemos uno que se llama Sobre toda carne o Lenguas repartidas, amén. Son libros, hermanos, que son de Dios, amén. Son del Espíritu Santo, porque Él es el que nos da la capacidad para poder enseñar al pueblo de Dios, amén. Tema de unicidad para jóvenes, a ver, los jóvenes, que es experto en la unicidad, amén. Tema de unicidad para jóvenes, es importante este libro para los jóvenes en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, Dios es bueno y para siempre su misericordia. Bueno, mis hermanos, para el día de hoy tengo un tema maravilloso, un tema que tiene que ver con nuestra doctrina, amén, y que es lo que enseñamos, amén. Hoy quiero hablarle de un tema que le he puesto por nombre: sepultado juntamente con el Señor Jesús. Amén. Sepultado juntamente con Jesús, hermanos. Y vamos a leer el texto que se encuentra en el libro de San Marcos 10, 35, 40. Amén. San Marcos 10, 35, 40. Vamos a ver aquí algo de importante de dos de los discípulos del Señor. Entonces Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Amén. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Amén. ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús le dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Amén. Y esto nos indica, hermano, que si queremos estar en la gloria de Dios, si queremos estar en el reino del Señor, tenemos que hacer la voluntad de nuestro Señor Jesús. Amén. Y tenemos que ser sepultados, porque la palabra sepultar en el bautismo, debemos entender cómo ser bautizados correctamente. Amén. ¿Cómo ser bautizados correctamente? Bueno, la Biblia dice que tenemos que ser sepultados para poder estar con el Señor Jesús, para poder participar claramente de la sepultura, que es el bautismo en su nombre. Amén. Dice la Sagrada Escritura en el libro de Romanos 3, capítulo 6, versículo 3, 4. Amén. Romanos 6, 3
al 4 dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva? Claro, porque es que la vida que tenemos en este mundo, o que llevamos en el mundo, nos apartaban claramente, hermano, de esta gloria de Dios. Amén. Por eso, para yo poder ser partícipe del reino de Dios en su gloria, tengo que ser sepultado juntamente con Cristo, porque Cristo lo dijo claramente: con el bautismo que yo soy bautizado, vosotros seréis bautizados. Y hay que participar de este bautismo como debe ser. Amén. Y creo que para muchas personas que hacen parte de este mundo, para ellos les es imposible creer esto, que el bautismo nos lleva a la gloria de Dios, que el bautismo nos lleva a ser salvos. Amén. Pero nosotros como creyentes tenemos que aferrarnos a las Sagradas Escrituras. No podemos quitarle ni añadirle de lo que está escrito. Amén. Tenemos que ser bautizados para poder entrar al reino de Dios, pero bautizados correctamente, porque es que hay muchas iglesias de doctrina de hombres que se inventan bautismo, pero solamente hay un bautismo para poder estar con el Señor Jesús en su gloria. Amén. En su reino celestial. Vamos a ver dos versículos. El Señor le dijo en el libro de San Marcos 16, del 15 al 16: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces tenemos que ser bautizados, pero este bautismo solamente es para el que cree. Amén. Aquí lo que hace es invalidar el bautismo de niños infantes, porque el niño infante no cree. Todos aquellos que han sido bautizados como infantes o como niños infantes están mal bautizados. Amén. El bautismo salva, dice 1 de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Amén. Con ese, nos salva. No quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. O sea, aquí está claramente que hay que ser sepultados por medio del bautismo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Esta palabra nos testifica el bautismo, hermano, que es para salvación. Amén. Cuando una persona cree en el Señor Jesús, cuando una persona cree en el Evangelio de la buena noticia, salvación, esta persona que cree debe ser sepultada en las aguas para salvación. Amén. Yo he visto personas que se mueren sin ser sepultados, sin haber sido sepultadas, y la gente dice: está con el Señor en la gloria. No se equivoque. El Señor dijo claramente que era necesario participar del bautismo con que Él fue bautizado. Amén. Con esa sepultura, para poder estar en el reino de Dios, para poder estar con Él. Entonces la persona pasará de una vida sin promesa, de una vida de oscuridad, a una vida de luz y esperanza, caminando como hijo de luz, cuando hace la voluntad de Dios, cuando la cree. Amén. El libro de Efesios 5:8 lo dice claramente: porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Amén. Y para andar como hijos de luz tenemos que hacer la voluntad de Dios, no tu voluntad, porque es que mucha gente dice: no, yo creo lo que dice la Biblia que debe ser así. Yo creo, no, es lo que dice la Biblia lo que debemos creer. Amén. A mí me parece, dicen otros, pero es lo que a ti te parece. Debemos hacer las cosas correctas como están escritas. Entonces, esta persona obtiene un nuevo nacimiento, una nueva vida, también su nombre escrito en el libro de la vida del Señor. Amén. Todo esto es una necesidad establecida por nuestro Señor Jesús.
Amén. Usted tiene que ser justificado, hermano. Usted tiene que obtener el perdón de pecados. Amén. Mediante la sepultura, mediante el bautismo en el nombre del Señor Jesús. Porque es indispensable. Nadie puede cambiar esto. El Señor Jesús mismo lo dijo en el libro de San Juan 3:5. Cuando habló con Nicodemo, él le dijo: mira, Nicodemo, es necesario nacer del agua y del Espíritu. Amén. Para poder entrar al reino de Dios, es necesario nacer del agua y del Espíritu. Amén. Es necesario. 1 Corintios 6:11 dice: y esto era alguno, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Y ahí pasa a la persona a tener nueva vida. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Porque esta persona va a caminar en el Señor Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Dice el libro de 2 de Corintios 5:17. Es una necesidad, hermano, nacer del agua y del Espíritu. Amén. Es una necesidad poderlo explicar. Porque hay muchos creyentes que se están metiendo en cualquier iglesia. Y en cualquier iglesia, hermano, no te van a enseñar las cosas correctas que están escritas en las Sagradas Escrituras. Amén. Te lo digo por experiencia. Es una necesidad nacer del agua y del Espíritu para poder entrar en el reino de Dios. Amén. No cumplir con esta norma tendrá sus consecuencias. Amén. Entonces debemos someternos a nuestra guía más segura, la cual es la Sagrada Escritura. Amén. Pero la realidad que se está presentando es que muchas personas están siendo engañadas por las tradiciones, por los mandamientos de hombres. Tenga mucho cuidado, tenga mucho cuidado. Te voy a explicar dos cosas importantes que debes saber y las cuales te pueden, hermano, asegurar la salvación. Amén. Te puede asegurar la salvación de tu alma. Si usted las entiende. Amén. La primera es: el bautismo es una sepultura. Lo primero que debe entender: el bautismo es una sepultura en el agua. Hay muchos que lo bautizan echándole un chorrito de agua o 3 chorritos de agua en la cabeza. Eso se llama bautismo por aspersión. Y ese bautismo no lo habla la Biblia. Amén. Cuando se habla de sepultar, me estoy refiriendo a hundir la persona completamente en el agua. Amén. Es decir, sepultar todo su cuerpo para que salga una nueva persona limpia de todos los pecados. Claro, como lo dice la Escritura, es que no podemos, hermanos, sacar conclusiones que no son, como expliqué en Romanos 6, del 3 al 4. Vos no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en su muerte. Amén. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Todo aquel que haga esta, hermano, este bautismo como está escrito, sepultado, hundido en el agua, va a andar en vida nueva. Amén. Entonces vamos a enfocarnos a la pregunta: ¿o no sabéis? Parecería que algunos habían sido bautizados sin entender claramente el significado de su propio bautismo. Tenían fe y un poco de suficiente conocimiento para calificarlo para el bautismo, pero no habían sido instruidos adecuadamente en la enseñanza para ser bautizados. Amén. ¿O no sabéis? Tal vez ellos solo veían el bautismo, el aspecto del lavamiento, pero no habían discernido todavía el aspecto de la sepultura. Es lo que está pasando hoy en día. Muchos dicen ven el bautismo, pero no entienden
que hay que sepultarse. La palabra bautizar es sepultura. Como Cristo fue sepultado, fue bautizado, nosotros tenemos que también ser sepultados mediante las aguas y pasar a vida nueva. Ese es el primer punto que debe entender. El bautismo es una sepultura. Amén. Segundo, la sepultura debe hacerse en el nombre del Señor Jesús. Claro, porque es que muchos lo están haciendo en el nombre de los títulos o roles de Dios en sus manifestaciones como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ahí no hay nombre propio. Mire, son muchas las personas que han sido engañadas con un bautismo, amén, por aspersión, agua echada en la cabeza. Otro con un bautismo en el nombre de los títulos o roles de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, lo más mentiroso es el bautismo de niño e infante, porque es que la Biblia no le enseña en ninguna parte. Amén. La Sagrada Escritura dicen que para bautizarse una persona tiene que creer en el Evangelio. Tiene que creer en el Señor Jesús. Y eso está claramente, mi amigo, explicado en el libro de los Hechos. Amén. En el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Claro, porque ellos creían y podían tomar decisiones. Amén. Recuerde claramente lo que dice la Escritura. Se bautizaban hombres y mujeres. No niños. No dice niños. Amén. No dice niños infantes. Entonces la palabra de Dios expresa claramente que la orden de Jesús a los apóstoles es que les enseñaran todas las cosas que Él les había enseñado en esos 3 años o más que estuvo con sus discípulos. Amén. Que estuvieron con el Señor Jesús. Claramente lo dijo en Mateo 20:28, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces los apóstoles enseñaron correctamente el bautismo, sepultado en el agua, en el nombre del Señor Jesús. Vamos a ver varios ejemplos para que usted vea que está claro lo que dice el apóstol Pedro en Hechos 2:38. Pedro le dijo: arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, usted tiene que ser sepultado. Recuerde que le expliqué que la palabra bautícese es sepúltense, que es sepultado en el agua. Amén. Mediante la invocación del nombre del Señor Jesús. Esto fue lo que el Señor Jesús le explicó claramente a sus discípulos y lo que los discípulos le explicaron a los judíos. Amén. Y en el libro de Hechos 2:12, cuando Felipe llega a Samaria, dice que cuando ellos creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo se bautizaron hombres y mujeres. Amén. Y también cuando Pedro le explica a Cornelio y a toda su casa lo que debían de hacer para ser salvos. Hechos 10 en el 48 dice: mandó bautizarle en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogó que se quedase por algunos días. Amén. Entonces, hermano, aquí está claro, todos estos hombres fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Todo esto nos indica que el bautismo correcto o la sepultura correcta, amén, es en el nombre del Señor Jesús. Gálatas 3:27 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces el bautismo nos reviste. Amén. Para llevarnos a la gloria de Dios, al reino de Dios. Entonces, mi amigo, mi amiga, joven que ha sido mal bautizado, escuche bien. Usted debe ser sepultado. Amén. Usted debe ser bautizado correctamente. El bautismo no es para niños infantes. El bautismo no es en el nombre de los títulos Padre, Hijo, Espíritu Santo. Recuerde que una cosa es el mandamiento y otra cosa es el cumplimiento de ese mandamiento. Mucha gente dice: no, aquí está el mandamiento en el libro de San Mateo 28:19. Pero bueno, busquemos el cumplimiento del mandamiento. En ninguna parte hay un hecho del cumplimiento del mandamiento
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en esos títulos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un nombre propio que se identifica, hermano, claramente que Él es Padre, que Él es Hijo, que Él es Espíritu Santo. Este nombre es Jesús. Amén. Pero vemos a muchas personas que dicen que el apóstol Pedro se equivocó cuando les dijo a todos los judíos aquel día, en el día de Pentecostés, de todas las naciones debajo del cielo nada más, que el bautismo tenían que hacerlo ellos en el nombre de Jesús. Amén. En el libro de Hechos 2:5 dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Imagínese usted. Amén. Entonces ellos al oír se compusieron de corazón, al oír la predicación de Pedro, se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, no solamente a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Claro, porque es que nos encontramos mucha gente que dice, pastor, si allá me hicieron así, entonces ¿qué tengo que hacer? Hombre, tú tienes que hacer las cosas correctas, tienes que bautizarse correctamente. Porque esa gente dijo, ¿qué haremos? Y encontramos mucha gente que dice, ¿y ahora qué hago? Recuerdo una dama, una señora que me dice, pastor, ya me he bautizado 4 veces, me voy a desgastar. Bueno, pero está mal bautizada, tienes que bautizarse correctamente. Amén. Claro, Pedro le dijo, arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuando el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y le exhortaba diciendo, sed salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, los que recibieron su palabra. ¿Será que un niño puede recibir esta palabra y puede tomar decisión? ¿Un niño infante? No. Nunca. Amén. Nunca, jamás. Si usted fue bautizado siendo un niño, si tú fuiste bautizado siendo una niña, infante, créeme que tú no sabías nada de Jesús. No sabías nada del plan de salvación. ¿Será que eso será válido? No. Me acuerdo que una persona me explicó y me dijo, no, pero hay que prepararlo ya desde niño. Cuando esté grande se les explica. Pero eso es lo que tú dices, oye. El Señor dice que eso no es así. Los niños se presentan, se dedican a Dios. Pero en ninguna parte dice que un niño debe bautizarse. Amén. Porque el niño no cree, no toma decisión, hermano, amigo. Así que si usted se bautizó siendo un niño y te pusieron vestidos blanquitos, bonitos, te echaron el agua en la cabeza, no, bautizar significa sepultar. Así que usted está mal bautizado si no ha practicado el bautismo correcto que el Señor dijo para estar con Él allá en su reino. Amén. El apóstol Pedro no se equivocó como muchos dicen. Esta es una mala interpretación del mandamiento de Mateo 28:19. Escuche bien. Amén, porque ahí dice, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolas en el nombre, no dicen los nombres, dicen el nombre, un nombre que tiene los roles de manifestaciones como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Amén. Entonces aquí este texto siempre se habla de el nombre. Es una palabra, hermano, singular, que se refiere a los roles o actividades de Él. ¿Quién es Él? Bueno, su nombre propio es Jesús, el cual es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Entonces el mismo Señor Jesús se lo manifestó al apóstol Pablo. Mire, el mismo Señor Jesús se lo manifestó al apóstol Pablo, hermano, una persona que no estuvo en el ministerio del Señor Jesús. Amén. Pero sí lo vemos testificando claramente que las personas deben bautizarse en el nombre del Señor Jesús. Claro, porque Él lo dijo, que el Señor Jesús se lo había explicado personalmente, hermano, en visiones. En el libro de Gálatas 1, 11, 12. Gálatas 1, del 11 al 12. Dice la Escritura, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Imagínense, el Señor se lo reveló. Amén. Entonces esta palabra se cumplió en Éfeso.
cuando bautizó a 12 hombres, 12 personas que habían sido mal bautizadas, fueron rebautizadas en el nombre del Señor Jesús, hermano. Como dice la Escritura en el libro de Hechos 19:5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Yo espero que cuando tú oigas estas palabras del bautismo correcto, la sepultura correcta para poder entrar al reino de Dios, la practiques inmediatamente. No te pongas a dudar. Amén. Te exhorto a que haga la voluntad de Dios y así pueda estar en el reino de Dios. No te dejes engañar. Bautícese o sepúltese correctamente en el agua en el nombre del Señor Jesús. Como lo registra el libro de los Hechos de los Apóstoles. Amén. Y las cartas paulinas, las cartas de Pablo, hermano, para que tenga la seguridad que vas a estar con el Señor en su gloria, en el cielo. Claro, y tienes que perseverar hasta el final, ¿no? Porque muchos se bautizan pero no perseveran. Esto le viene un castigo peor. Amén. Entonces estos dos hombres llamados Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron al Señor diciendo claramente que querían estar allá en su reino, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Así pasa como muchas personas se mueren. Yo estar con el Señor en su reino. No. Si no ha participado, como dice el Señor, del bautismo con que Él fue bautizado, ¿verdad? Amén. Si no ha bebido de la misma copa del Señor, del mismo vaso del Señor, no puede entrar al reino de los cielos. No nos engañemos, practiquemos la verdad. Hay un poco de creyentes por ahí que dicen ser pastores y viven engañando a la gente, predicándole un bautismo que no está en la Biblia, que no está en las Sagradas Escrituras. En hechos, un acontecimiento real. Hechos, busca el hecho, hermano. Mucha gente dice, no, que esto es mandamiento, pero busca el hecho de ese mandamiento para que usted lo pueda entender. Amén. Señor Dios, la verdad del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. O sea, como yo fui sepultado, ustedes también serán sepultados. Y esta sepultura nos la habla claramente el libro Romanos 6, 3, 4, ¿verdad? O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, dice, todos los que hemos sido sepultados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, hemos sido sepultados en su muerte, porque somos sepultados. Aquí lo claritamente lo dice, sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así que te invito a que andes en vida nueva de verdad, para que puedas estar con el Señor Jesús en su reino. Tienes que bautizarse correctamente, hermano. Busque el libro de los hechos, investigue qué es un hecho, investigue qué es un mandamiento. Amén. El mandamiento, hermano. En el mandamiento de Mateo 28, 19 no hay nadie bautizado. Pero cuando se cumple el mandamiento en el libro de Hechos de los Apóstoles, ahí se va a dar usted cuenta que los bautismos fueron hechos en el nombre de Jesús para ser salvo, para poder estar con el Señor allá en su gloria. Como el Señor se lo dijo a aquel hombre que sabía mucha Biblia, llamado Nicodemo, que era un maestro en Israel, pero no sabía correctamente cómo ser salvo. Y el Señor le dijo claramente que para entrar a su reino, ahí en el libro de San Juan 3:5, se debía nacer del agua y del Espíritu. Sepultura, hermano. En el nombre de Jesús en las aguas y el bautismo del Espíritu Santo. Mi Señor Jesús te bendiga. Si usted no ha entendido, abajito de mi página de Facebook, ahí va a encontrar el estudio completo con palabras. Y usted va a ser bautizado correctamente como debe ser para poder estar en el reino de Dios, para poder entrar en el reino de los cielos. Haga las cosas bien, no se deje engañar, por favor. Hay muchos engañadores por ahí, inventores de mal, siguiendo tradiciones de hombres. No siga las tradiciones de hombres. Siga lo que está escrito en la Sagrada Escritura. Porque el hombre dice, no, yo pienso, pero es lo que usted piensa. Otra cosa es lo que el Señor dice. Así que Dios me los bendiga. Y hagan la voluntad de Dios, porque la salvación es muy grande. Estar allá en el reino de Dios es lo más hermoso que nos pueda pasar. Pero debemos seguir las normas establecidas por el Señor. Que el Señor Jesús te bendiga. La paz del Señor sea contigo.